Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es arroz frito. Hoy os traigo una receta que se prepara de manera diferente y con bocado y sabor también diferente. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y para adelantar un poquito la receta, yo tengo aquí ya arroz cocido. La cantidad va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos, pero para que os hagáis una idea así de cuánto arroz cocido tengo en el bol, tengo 2 tazas y media. Ahora a continuación vamos a añadir 4 huevos. Añadimos el segundo huevo, compruebo de que el huevo esté bien, añadimos el tercero, vuelvo a repetir el mismo paso con el cuarto huevo y una vez los 4 huevos los tenemos en el bol, ahora ya es tan fácil como mezclar. Vamos a mezclar muy bien este huevo junto con el arroz hasta que veamos que, como quien dice, hemos rebozado todos los granos de arroz con esos huevos. Ahí mezclamos bien y una vez estamos bien seguros de que hemos mezclado estos huevos junto con el arroz, reservamos, porque a continuación vamos a colocar una sartén en el fuego. Vamos a añadir aceite de oliva, aproximadamente como unas 3 a 4 cucharadas de aceite de oliva. Dejamos que ese aceite nos coja un poquito de temperatura y una vez el aceite ya le tenemos caliente, es el momento de añadir de 2 a 3 dientes de ajo. Para que os hagáis una idea, yo en este momento estoy añadiendo 3 dientes de ajo cortado en bastoncillos. Como estáis viendo, los doramos ligeramente y una vez ya los tenemos dorados ligeramente, vamos a añadir de 1 a 2 zanahorias, que también las tengo cortadas en bastoncillos. Aquí el corte va a ser también a nuestro gusto, que lo queremos cortar en trocitos pequeños, perfectamente lo podréis hacer. Añadimos 200 gramos de guisantes ya cocido, mezclo un poquito porque no quiero que se me siga cocinando el ajo porque ya tenemos su sabor y una vez ya lo tengo mezclado, en este momento vamos a añadir, como siempre os digo, un toquecito de sal para que la verdura suelte antes su agua y el pochado sea más rápido. Nada, pochamos ligeramente esta zanahoria porque los guisantes, como quien dice, ya están cocinados y una vez la zanahoria ya la tenemos, que vemos que está blandita, ¿veis cómo está en la imagen? Pues ahora en este momento es el momento de añadir 200 gramos de jamón cocido en mi caso. Os digo en mi caso porque perfectamente lo podréis cambiar por cualquier otro ingrediente, como por ejemplo puede ser por gambas. Nada, añadimos gambas y exactamente quedaría igual de delicioso. Volvemos a cocinar aproximadamente durante 1 o 2 minutos y transcurrido ese tiempo, ahora vamos a añadir 1 cucharada de salsa de soja. Ahí volvemos a mezclar, cocinamos aproximadamente durante otros 2 minutos. Ahí, muy fácil, vais a ver qué fácil es. Y cuando ya lo tenemos, reservamos esta verdura. Ahora, en la misma sartén vamos a añadir de nuevo aceite de oliva. Esta vez vamos a añadir un poquito más hasta que veamos que hemos cubierto la base de nuestra sartén o nuestro wok, como es en este momento. Ahora añadimos el arroz que tenemos mezclado con el huevo. Ahí. Y estaréis pensando, ¿vais a hacer una tortilla de arroz? No, vais a ver que el arroz queda totalmente suelto y que queda rebozado por ese huevo. Es como si estuvieras comiendo en cada granito un trocito de tortilla. Mezclamos, lo vais a ver ahora a continuación y no voy a apagar la cámara para que veáis su cambio. ¿Veis? Vamos mezclando de vez en cuando para que no se nos pegue y vais a ver el cambio. Impresionante. A mí me ha encantado tanto su textura como su sabor. Mirad, ¿veis? Queda sueltecito. Hasta incluso, por ejemplo, que vemos un trocito así grande, lo podemos romper, ¿veis? Se deshace enseguida y rápidamente, que no queda cuajado. Y a mí, por ejemplo, me gusta hasta incluso encontrarme algún trocito así como este que os muestro en la imagen, llevártelo así del todo ese trocito a la boca. Queda de maravilla. Ahora seguimos mezclando. Y una vez ya vemos que nuestro arroz está cocinado junto con ese huevo y está completamente separado, como acabáis de ver, es el momento de añadir la verdura que teníamos reservada. Y ya tenemos lista nuestra receta, como quien dice, le vamos a dejar cocinar aproximadamente unos 2 minutos y listo para emplatar. Ahí añadimos todo para que aprovechar todo lo que queda aquí en el bol. Y ahora, nada, tan fácil como mezclar. Cocinar aproximadamente unos 2 minutos más para que cojan todos los sabores, todos los ingredientes que tiene ahora el wok y listo, ¿veis? Ya lo tenemos. Apago el fuego, ahí en plato de manera que luego lo lleve a la mesa y se añada a cada uno la cantidad
de y estaréis diciendo, pero si en esta receta lo que ha preparado es un arroz tres delicias. Sí, los ingredientes, como quien dice, son esos, pero la forma de preparar no es. La forma en la cual la hemos preparado, el añadiéndole el huevo junto con el arroz, cambia por completo toda la receta, porque le cambia tanto el sabor, su textura y su bocado. Nada, os animo a que la hagáis en casa, porque es que segurísimo que os va a encantar, ya me contaréis, pero tengo que deciros que no me resisto en probarla. Voy a por un tenedor y coger un poquito, porque tengo un olorcito. Vamos a coger un poquito así de todo. A ver, buenísimo. Nada, una receta que os animo a que hagáis en casa porque segurísimo que os va a encantar. Pero aún no te muevas, porque antes de terminar me gustaría comentaros para todos aquellos que aún no lo saben que también os podéis suscribir a mis otros dos canales. Canal Dulce, donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla, para que todos las podamos preparar en casa. Abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. Nada, vais a comprobar que todas las recetas que tenemos en el canal son tan fáciles como la que acabamos de preparar ahora. Y ahora también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal, a Recetas de Casa LM Light, donde también encontrarás recetas fáciles, rápidas y económicas, pero todas las recetas bajas en calorías. Lo mismo, abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os dejo todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. También recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela. En los comentarios me preguntáis que si el suscribirse a cualquiera de los canales es gratuito. Sí, el suscribirse a cualquiera de mis tres canales es completamente gratuito. Y también me preguntáis que cómo os suscribís. Abajo, en donde yo os dejo los enlaces, os vais a encontrar los enlaces de color azul. Pues donde ponga Canal Dulce pincháis en el enlace azul y os lleva al canal. Recetas de Casa LM Light os lleva al canal. Pinchando en los enlaces azules os llevará a los enlaces de mis redes sociales o a los enlaces de mis canales o recetas. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.